Amén. Bueno, vamos a orar, Señor amado. Gracias por este momento que nos permites tener en tu presencia. Prepara, Señor, nuestros corazones y nuestra mente para este tiempo, Señor, de reflexión. Ayúdanos a estar atentos a tu voz, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe, que este sea un tiempo que podamos acercarnos más a ti y conocer más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si esta madrugada, yo quería empezar con una pregunta. Bueno, yo quería empezar con algo para imaginar. ¿Cómo sería despertar y estar en total oscuridad, sin luz, cubiertos totalmente por una densa tinieblas? Y caminar con los ojos abiertos, pero sentir que estamos caminando a ciegas, como si estuviéramos con los ojos vendados, ¿verdad? ¿Cómo sería vivir así? ¿Cómo sería nuestra vida diaria si viviéramos en oscuridad, literalmente? Entiendo yo que sería difícil, ¿verdad? Y que quizás viviríamos con temor, sintiéndonos perdidos. Sería fuerte, ¿verdad? Pero cuando traigo esta imagen es porque quiero que imaginen y que a la vez entiendan que esta es la realidad espiritual de gran parte de nuestro mundo, o de gran parte en muchos lugares en este mundo. Más de 3.2 mil millones de personas, hermanos, viven en lugares donde tienen poco o ningún acceso al Evangelio. Y como hablábamos la semana pasada, miles de grupos étnicos nunca han oído el nombre de Jesús. Y algunos podrían vivir toda su vida sin escuchar sobre Jesús ni una vez, si nadie va. Hay un teólogo que se llama Carl Henry, o se llamaba, porque murió en el 2003, que tenía una frase y él solía decir: el Evangelio solo es buenas noticias si llega a tiempo. ¿Y por qué hablo de esto, hermanos? Porque esta semana estaremos tratando una nueva serie. Y la serie de esta semana se titula La necesidad de las misiones. Y el primer tema bajo esta serie de hoy lunes es un mundo sin Cristo. Hermanos, y yo quiero que esta imagen que yo planteé al principio de vivir en tinieblas, vivir en oscuridad, quiero que vayamos a un versículo bíblico que nos hace ver que estas tinieblas existieron de cierta forma en el mundo en algún momento. Cuando vamos a Génesis 1:2, la palabra dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay otra versión que dice: la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y es, hermanos, que en el principio el mundo literalmente era un caos, lo describe la palabra, sin forma, sin dirección, sumidos en oscuridad, no había vida, no había propósito, etc. Pero justo en medio de esa oscuridad, el Espíritu de Dios se movía, declara la palabra. Y esto es una declaración poderosa, porque había esperanza, es decir, había tinieblas, pero había esperanza. Y aunque todo parecía vacío, Dios no se había alejado. Donde el hombre solo puede ver tinieblas, Dios ya está presente y Dios está obrando en lo invisible, ¿verdad? Como decía la palabra, había caos y parecía que todo estaba desordenado, vacío, pudiéramos decir, así estaba. Pero Dios estaba presente, listo para hablar, para crear y para traer orden, luz y vida. Y esta imagen de Génesis 1:2, hermanos, es un reflejo del mundo de hoy. Así como en el principio, muchas naciones hoy en día viven en oscuridad espiritual porque nunca han escuchado el nombre de Jesús. No conocen el amor del Padre ni tienen la esperanza del Evangelio. Lo que quiere decir, hermanos, que están así, en confusión, en idolatría, en vacío existencial, en dolor, etc. Y parecen, así como al principio, tierras, naciones, personas sin forma, sin dirección, sin esperanza. Y cuando me refiero a ellas, no solo estoy hablando de naciones, lenguas, tribus.
estoy específicamente hablando de las personas que ahí habitan. Pero, al igual que en Génesis, el Espíritu de Dios se mueve. Él no está ausente. Dios está obrando en medio de lo invisible, preparando el terreno para hablar luz sobre las tinieblas. ¿Y cómo lo hace, mis hermanos? Fácil o difícil. A través de sus hijos, a través de su iglesia, a través de las misiones globales y locales, a través de los misioneros. Y justamente el día de ayer leí en un grupo de WhatsApp que está enfocado en las misiones, un hermano escribió: el evangelismo alcanza a los cercanos, las misiones cruzan fronteras hacia los olvidados. Y esto es una frase, hermanos, que me pareció bastante fuerte, muy poderosa, porque las misiones son una necesidad en este mundo, hermanos. Los misioneros, el pueblo de Dios, somos portadores de la luz de Cristo que van a lugares donde se vive en tinieblas. Y Dios continúa enviando a sus hijos. Y justamente yo hablaba de eso la semana pasada, ¿verdad? Contando un testimonio de cómo Dios aún hoy en día sigue amando a este mundo y a los que se pierden sin Él, sigue deseándolos. Y por eso sigue enviando a sus hijos, ¿verdad? Dios sigue enviando a sus hijos, a su iglesia. Y Él envía a su iglesia como portadora de esperanza, como un reflejo de su corazón. En cada cultura no alcanzada, en cada lengua que aún no se ha traducido la palabra en ese idioma, hay un abismo, mis hermanos, esperando ser llenado con la gloria de Cristo. Dios sigue enviando su palabra, que es una palabra creativa, que es una palabra que transforma por medio de personas que están dispuestas a salir de su zona de confort, que están dispuestas a dejar su comodidad. Y esto es lo que llamamos misioneros, que están impulsados por el amor de Cristo, que Dios los ha llamado, ¿verdad? Aquellos misioneros que tienen un llamado para ir y cruzar esas fronteras, que viajan a lugares desordenados y vacíos para declarar lo que dice Génesis 1:3, hágase la luz. Y cuando esa luz brilla, resucita la esperanza, hermanos, y entra el orden en medio de ese caos, y esa alma encuentra propósito. Y ese abismo se llena de vida. Entonces, en cada lugar donde aún existe oscuridad, donde aún existen tinieblas, Dios no ha abandonado el plan original de redención. Así como en el principio, Él aún desea transformar ese caos en belleza. Y Él sigue diciendo: yo estoy aquí moviéndome, preparando lo nuevo. Y algo importante, hermanos, es que Dios nos invita a nosotros, a su iglesia, a ser parte de ese mover. Amén. El mundo sin Cristo es oscuridad, leía yo hace un tiempo, pero Dios, por amor, continúa enviando a sus hijos para reflejar su luz. El hacer misiones, y ya lo hemos visto, ¿verdad? No es una actividad opcional de la iglesia, no debería de ser una actividad opcional para la iglesia, porque es la misma razón por la que Cristo vino. Él no nos salvó solo para llenar nuestras vidas y ahí terminamos, sino para enviarnos como portadores de su luz. Cada creyente, cada discípulo, cada hijo de Dios es una respuesta viva al clamor de las naciones. Y yo recuerdo, hermanos, cuando llegaba a este país en el 2018, la primera semana de haber llegado, ese viernes de esa primera semana, me invitaron a un discipulado y yo llegué a ir. Y nunca olvido, y no voy a olvidar, que en un momento íbamos a orar, a interceder, y nos dividieron de 2 en 2. Y yo me senté junto a una chica, y cuando tomo sus manos, ¿verdad? Decidimos agarrarnos de las manos y estamos preguntándonos de dónde eres tú. Ella me dice que ella es de Pakistán. Yo me sorprendo y le digo: de Pakistán, wow. Y le digo: así como yo, muchas personas de mi iglesia que conozco están orando por tu país y han orado por tu país. Y nunca voy a olvidar que ella me miró y me dijo: hermanos, gracias por orar
porque sus oraciones están llegando a mi país y están llegando a mi gente, y yo soy un testimonio de eso. Para mí fue un privilegio poder conocerla, hermanos, y ver una respuesta de oración en esa joven. El mundo sin Cristo no solo está confundido, está perdido. Sin redención no hay vida, y sin salvación, mis hermanos, no hay esperanza. Por eso existe la necesidad de las misiones, que es urgente. Y no es una tarea para a futuro, es para hacerla ahora. Recuerdo que una de las cosas que me impactó durante el terremoto de Turquía, fuimos 2 veces a ayudar en una de las diferentes ciudades de las que fueron afectadas. En total fueron 6. Y nunca olvido que en un momento estábamos un pequeño grupo debatiendo cómo íbamos a hacer la labor que nos tocaba ese día, que era armar casas, tiendas para las personas que se quedaron sin hogar, prácticamente todo el mundo en esa ciudad. Y mientras estábamos hablando, uno de los de seguridad, que era local, era turco, se acercó, y como estábamos hablando en inglés, él creyó que no había nadie que hablara su idioma. Y nunca olvidó que él se acercó a una chica y a mí, y nos tocó y nos puso su celular con Google Traductor. Y en la traducción decía, él nos agradecía, decía gracias por haber venido a mi país a ayudarnos en este tiempo de necesidad. Y él decía gracias por venir aún y a pesar de que no creemos lo mismo. Para nosotros eso fue como wow, porque todos los que estábamos ayudando en ese momento, en ese lugar, éramos cristianos, literalmente, mis hermanos, porque los locales estaban enfocados en sacar cuerpos y en quitar escombros, y los cristianos nos enfocamos entonces de dar testimonio con nuestras acciones, ayudando a aquellos que precisaban esa ayuda, ¿verdad? De tener dónde dormir. Hermanos, el Espíritu de Dios se mueve y nos llama a movernos con Él. Así como Dios no abandonó el mundo en medio de ese caos y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, Él no abandona hoy a las naciones. Él tiene un plan redentor y tú y yo, mi hermano, somos parte de ese plan. En cada lugar donde aún reina la oscuridad, Dios está diciendo, hágase la luz. Y esa luz va a llegar a través de ti y a través de mí. Porque aun cuando hay un mundo sin Cristo que está en tinieblas, Dios sigue siendo compasivo. Y Él nos llama lámpara, que no debemos ponernos debajo de una mesa, sino que debemos ponernos en lo alto para poder alumbrar a otros. La necesidad de la obra misionera en el mundo, hermanos, es urgente. Y yo voy a decir ahora algunos versículos para ver esa necesidad, pero desde otro punto de vista. Amén. Segunda de Corintios 4, del 6 al 7, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, este versículo resalta que Dios ha resplandecido en nuestros corazones, iluminando nuestro entendimiento para conocer su gloria a través de Jesucristo. La misión es urgente, mis hermanos, porque el mundo aún sigue en tinieblas espirituales. Y nosotros somos los portadores de la luz de Cristo, encargados de llevar ese tesoro en vasos de barro que somos nosotros a los demás. Isaías 60, del 1 al 3, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Hermanos, aquí Dios nos llama a levantarnos y a resplandecer, porque su luz ha venido sobre nosotros. En nosotros habita Cristo. Cristo habita en nosotros. Y la luz de Cristo ha venido a resplandecer
Y con esta luz debemos impactar las naciones que aún viven en oscuridad. Mateo 5, 14 al 16 dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Así brille su luz delante de todos, para que ellos vean las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Jesús nos llama a la luz del mundo. Veíamos la semana pasada que somos embajadores de Cristo. Y ahora el Señor nos dice que somos luz del mundo. No podemos escondernos, sino que debemos brillar para que otros vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. La obra misionera es una extensión de este llamado, hermanos, de ser luz al mundo que está en oscuridad. No le temamos a la voluntad del Señor, porque esto es parte de la voluntad de Dios. Romanos 8 del 18 al 19, dice: la creación misma anhela la manifestación de la gloria de los hijos de Dios, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La obra misionera, mis hermanos, no solo transforma vida de forma individual, sino que tiene un impacto global. Y el mundo está esperando la manifestación de la gloria de Dios a través de sus hijos. Y las misiones son el medio para llevar la esperanza a esos lugares. Segunda de Corintios 3, 18 dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria de Dios. Hermanos, ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. O sea, no solo vemos la gloria de Dios, sino que la reflejamos, hermanos. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Al menos eso pensaba mientras estudiaba esto. Y es que hay una necesidad de las misiones en el mundo, porque el mundo está en tinieblas, vuelvo y lo repito, y nosotros somos los portadores de la luz de Cristo. ¿Cómo? A través de nuestra obediencia al llamado, hermanos, de llevar su palabra, de ir y hacer discípulos. No solamente en nuestra Jerusalén, sino hasta el fin del mundo, ¿verdad? Las naciones podrán ver la gloria de Dios a través de nuestra obediencia al llamado y a la encomienda que Dios nos ha hecho. El ser transformadas y experimentar la libertad que solo Cristo puede ofrecer. Y esto es, hermano, porque vamos a esas naciones. Vamos y llevamos la palabra desde los que están cerca hasta los que están lejos. Hermano, y es que un mundo sin Cristo es un mundo sin esperanza. Efesios 2:12 dice: y de que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los convenios de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así se encuentran muchas naciones, así se encuentran muchas personas, hermanos. La ausencia de Cristo significa que no hay salvación, no hay paz y no hay vida eterna. Las personas simplemente están llenas de religión, están llenas de tradición, están llenas de filosofías, pero sin Jesús no hay una verdadera salvación y no hay una verdadera redención. Eso yo lo vi, hermanos, lo vi en ojos de personas que pasaron esa catástrofe en Turquía, en ese terremoto, y yo lloraba todas las noches porque yo les decía a mis compañeros: wow, en sus ojos no se ve nada, no hay esperanza de nada, porque ni siquiera en el Dios que ellos creen tienen esperanza. Y hermanos, se veían vacíos, literalmente, yo no sé cómo explicarlo, pero los mirábamos a los ojos y se veían vacíos, no había nada ahí. Romanos 10, 13, 14, y la semana pasada hablamos bastante de esto. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán? ¿Cómo creerán? ¿Y cómo oirán, hermanos? Leí una frase, no recuerdo de dónde, pero decía, y para mí fue un poquito fuerte: el problema no es la falta de disposición de Dios para salvar. No es la falta de disposición de Dios para salvar, sino nuestra lentitud para obedecer. Nuestra lentitud
para ir, nuestra lentitud para hacer. Hermanos, eso a mí me confrontó, sinceramente. Las misiones son el latido del corazón de Dios, y también mencionamos un poquito la semana pasada, ¿verdad? Porque hablábamos de cómo Dios le prometió a Abraham y nosotros alcanzamos esas promesas cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Luego en Mateo el Señor nos manda a hacer discípulos a todas las naciones. Y en Apocalipsis tenemos la visión de toda tribu, lengua y nación adorando al Cordero de Dios. Dios siempre ha tenido en mente las naciones desde Génesis hasta Apocalipsis, lo hablamos. Las misiones no son solo para los misioneros, hermanos. Ciertamente hay personas que tenemos llamado a cruzar esa frontera, pero todo creyente, todo discípulo, todo hijo de Dios, todo cuerpo de la Iglesia de Cristo está llamado a las misiones, está llamado a la gran comisión. Jesús murió por todos en este mundo. Su sangre es válida, tiene validez para aquellas naciones, tribus, lenguas que no le conocen. Él no murió solo por nuestro país, por nuestra iglesia, por nuestra nación, por nuestra familia. Él murió por todos. John Piper, que era un evangelista, es un evangelista muy conocido, a él gusta de decir: tú eres o un enviado, o uno que va, o un desobediente. ¿Cuál eres tú? Tú y yo somos la respuesta a un mundo sin Cristo. Tú y yo fuimos la oración contestada por esa chica de Pakistán y por otros que se estaban perdiendo, hermanos. Nosotros somos embajadores de Cristo. Somos testigos, somos obreros enviados a la cosecha, ¿verdad? Porque la mies es mucha. Y como escuchaba hace poco que alguien decía: usted tiene que ir. Usted vaya, aunque sea cruzando la calle al que le queda cerca, o vaya cruzando la frontera al que le queda lejos. Pero debemos de ser testigos de Cristo. Y yo le tengo una pregunta a mis hermanos, que fue muy confrontadora para mí también. Si la única manera en que alguien pudiera conocer a Jesús fuera a través de usted, ¿lo conocerán? ¿Lo conocería? Ahora imagínese a usted, en medio de la oscuridad de la que hablábamos al principio, encendiendo una luz en esa oscuridad. Inmediatamente cuando hay tinieblas, cuando estamos en una habitación oscura y se enciende una luz, todo cambia porque se ilumina. Y eso es lo que sucede cuando Cristo llega a un corazón, a una familia y a una nación, mis hermanos. Isaías 52:7 dice: qué hermosos son sobre los montes los pies de los que traen buenas noticias. Entonces, mis hermanos, ¿qué rol vamos a jugar nosotros en la historia global de Dios, en las misiones globales? ¿Llevaremos la luz donde nunca ha llegado? Oraremos, seguiremos orando, daremos, iremos o enviaremos. Y mire que aunque hagamos una, no significa que debamos limitarnos. Podemos hacer más. Amén. Las misiones no se tratan de unas pocas personas haciéndolo todo, sino de todos, de toda la iglesia haciendo algo. Porque leyendo la palabra, al menos yo, leyendo la Biblia completa, no veo en ningún lado que sea una opción un mundo sin Jesús. Un mundo sin Cristo no es una opción, eso no está en la palabra. Y sabemos por qué, porque el mundo tiene sistemas rotos, están las identidades totalmente confundidas, hay falsas esperanzas, hay vacíos, hay éxitos que no llegan a ningún lado, placeres, religiones, buenas obras que no llegan a ningún lado. Y la palabra dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y concluyendo, mis hermanos, un hombre ahogándose no necesita consejos. Cuando una persona está ahogándose, no necesita un consejo, necesita un salvavidas, necesita un rescatador. La humanidad no solo está perdida, se está muriendo sin Cristo. Y literalmente, hermanos, se los digo porque lo he visto. Se están muriendo sin Cristo. Sin Cristo no hay transformación. No hay transformación en familias, en sociedades, en naciones. Amén. Entonces, debemos de responder de alguna manera
a la necesidad que hay en el mundo sin Cristo. Y para ya resumir, hermanos, las misiones son necesarias porque son la única esperanza para un mundo que no solo se pierde, sino que muere sin Cristo. Y no podemos ser pasivos, porque nosotros somos la luz en el mundo, en un mundo que está lleno de oscuridad. Entonces vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias porque tú estás en medio nuestro. Gracias por lo que haces a través y en nosotros, mi Dios. Gracias por hablarnos. Gracias por dirigirnos. Gracias por recordarnos, Señor, a través de tu palabra, la gran necesidad que hay en el mundo de conocerte, Señor, y el amor que hay en tu corazón, el deseo, el fervor de tu corazón, Señor, porque aquellos que aún no te conocen, te conozcan, Señor, porque tú anhelas a tu creación, Señor. Padre, permítenos, Señor, que este mensaje de salvación no se quede solo con nosotros, Señor, no se quede solo en nuestros corazones, en nuestros círculos, Señor, en nuestra ciudad, en nuestro país. Permite que podamos llevarlo, Señor, a otros que no te conocen, mi Dios. Ayúdanos a poner por obra ese deseo de tu corazón de ir y hacer discípulos, Señor, desde lo que están cerca hasta lo que están lejos, Señor, que no nos limitemos, que no tengamos miedo de salir de la zona de confort, que no tengamos miedo, Señor, a hacer tu buena, perfecta y agradable voluntad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, mi Dios, permítenos, Señor, llevar este mensaje de salvación a aquellos que se están perdiendo sin ti. Haznos sensibles a tu llamado, Señor. Despierta en nosotros una carga real por las naciones y aquellos que se pierden, aquellos que nunca han escuchado de ti, Señor. Envíanos, Señor. Únenos a tu propósito, Señor, y ayúdanos a responder con obediencia y compasión, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Recordando, Señor, que hay necesidad de la obra misionera, que hay necesidad, Señor, de esta obra, porque todavía existen pueblos, naciones, tribus, lenguas, etnias que no te conocen, Padre. Te damos gracias porque nosotros sí te conocemos, Señor. Gracias por el privilegio que tú nos has dado de conocerte y de llevar tu palabra a otros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.